Willkommen, bienvenue, welcome. Este es el octavo episodio de la serie sobre traductología que estamos haciendo para la convocatoria de la Universidad Nacional, que se llama Diarios de Pandemia, de la Universidad Nacional y El Espectador, que están convocando creadores, gente que les cuente sus experiencias en la pandemia. Pues esta es mi aporte. Vamos a ver si nos ganamos esa convocatoria. Hemos visto varios autores, textos y comentarios. Hemos hablado de los espacios de habla hispana, de habla inglesa, de habla francesa. Vamos a ir a los espacios de hablas eslavas. Esta es también la segunda parte de la primera parada de este viaje que estamos haciendo por los Estados Unidos. Empezamos con el arte de los artes. Imagínense que hay un director de cine que se llama Stanley Kubrick. Hizo una versión cinematográfica de una novela que se llama Lolita. Entonces, Lolita, la película, es del año 1962. Lolita, la novela, escrita por el reconocido Vladimir Nabokov, es del año 1955. La banda sonora de la película es de Nelson Riddle, se llama Lolita Yaya y de fondo escuchamos una gran percusión, un riff de guitarra tranquilo y apacible y tres voces armoniosas. Un cliché de la cultura americana es decir que la abuelita de uno fue una de las tres cantantes de Lolita. Lolita nos plantea unos problemas duros y espinosos de hablar, como lo del holocausto, que lo veíamos por allá en el primer episodio. Pues si quieren después hablamos bien del contenido de Lolita, lo mencionamos para que tengan la referencia. En todo caso, en este episodio seguimos en los Estados Unidos y vamos a hablar de la relación que tiene Rusia, de la migración, pues de Putin, del proceso de inmunización que estamos atravesando, de Vladimir Nabokov, de Sergio Bolaños, de la teoría de traducción del inglés, del francés, del ruso, de Pushkin, de la métrica greco-latina, de jambos, de troquios, de dáctilos, de los college humor, de Katie Merovich, del señor Dikovic, de sus facciones eslavas, de las burlas al feminismo burocrático de Silver, de Roman Jacobson, de la orientación de tipo lingüístico, de la orientación de tipo cultural, literario y filosófico. Seguimos con los estudios de traducción. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Vamos a mencionar un autor y una cita de cada episodio. El primer episodio fue 12 años con Hitler. Ahí vimos a Amparo Hurtado de Valencia. Sugería que es conveniente distinguir entre método, estrategia y técnica de traducción. El siguiente episodio fue Atrapado sin salida. Ahí vimos otro de los rusos, que fue Fedorov. En el profesor Sergio Bolaños decía que el estudio de la traducción ocurría para todo tipo de textos, no solo para textos de tipo literario científico, sino también para textos políticos, textos jurídicos, para manuales de instrucciones. El tercer episodio fue Was ist Aufklärung, en español es ¿qué es la ilustración? Encontramos otra traducción para Aufklärung, esclarecimiento. Aunque el término esclarecimiento nos remite como a los temas del Tercer Reich y eso. Ahí hablamos de una investigadora estadounidense que se llamaba Rebecca Oxford. Según Oxford, el mero acto de traducir es en sí mismo una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras, y por eso alguna vez dijimos que decir que los docentes de idiomas no traducen es una falacia, porque ellos sí traducen a la vista. Así dicen los docentes de la Nacional, dicen que hay que esos los docentes no traducen. Ok, el cuarto episodio fue Daniel 10:11, el primero de esa miniserie sobre la traducción bíblica. Ahí hablamos de Martín Lutero, por ejemplo, que decía que las palabras latinas les impedían a las masas germanas hablar bien alemán. Eso lo vimos en un documento que se llamaba el Zentrum vom Dolmetschen. Ese documento son las ideas de Lutero sobre el acto de traducir, y vimos cómo ese era el contexto de la Reforma Protestante, y según los papistas, Lutero había cometido varios errores de traducción. Eso se conoce con el nombre de las 5 solas. El quinto episodio fue Isaías 7:14. Ahí vimos a las feministas Sherry Simon y Louise von Flotow, ambas canadienses. Sostiene Simon por un lado que la traducción es una forma de compromiso con la literatura. Por otro lado, von Flotow, de apellido alemán, dice que Canadá es un país que se toma la traducción de forma seria y como una disciplina. El sexto episodio fue Génesis 11:9, la Torre de Babel. Génesis 11:9, ahí hablamos de Jacques Derrida,
que también es revisada por Bolaños. La deconstrucción es el concepto principal de la obra de Jacques Derrida. Ahí sugerimos una definición para ese concepto de construcción desde la perspectiva de los estudios de traducción, porque al parecer los únicos que definen ese concepto son los estudios de género. Ahí también hablamos de la idea de Dios. El séptimo episodio fue entonces la primera parada de una serie de viajes primero por Estados Unidos, después España, Alemania. Vamos a hacer entonces 2 episodios para cada uno de esos lugares. En este séptimo episodio vimos al autor estadounidense John Catford, que sugería una idea interesante. Decía que en un primer momento el acto de imitar un acento extranjero o local era una traducción de carácter fonológico. Sugería una separabilidad entre el sistema fónico y el sistema gramatical de las lenguas, afirmando que una persona de habla inglesa era capaz de hablar francés gramaticalmente correcto, pero con un fuerte acento del inglés. En este 8º episodio vamos a hablar de Vladimir Nabokov, que aparece revisado por el profesor Sergio Bolaños en su ya mencionada introducción a la traductología, autores, textos y comentarios. Así que después de toda esta introducción vamos a empezar. Posiblemente Vladimir Nabokov sea uno de los autores a los cuales Sergio Bolaños le dedica menos pensamiento y reflexión. Esto lo decimos porque, a comparación de otros autores, Bolaños le dedica a Nabokov solamente 4 páginas de presentación, análisis y posterior comentario. Solo 4 páginas. En contraste, digamos, en Bolaño aparecen autores como uno de los de la Alemania Occidental, que es Bernhard Köhler. Eso es la escuela de Leipzig. Entonces Bolaños le dedica más de 10 páginas a Köhler. Bueno, a pesar de lo corto y lo sucinto, no deja de ser muy chévere la presentación que hace Bolaños sobre Nabokov. Bolaños, demostrando su amplia cultura, nos habla de Vladimir Nabokov, lo cual no es poca cosa. No es algo que le competa solo a docentes, universitarios, académicos que escriben artículos científicos, sino que figuras como Nabokov le pertenecen a la especie humana, ¿sí? Hacen parte de la humanidad, aparecen ahí disponibles para todos nosotros, estos personajes universales que cada vez que los revisamos nos dicen cosas a todos como especie. Un autor que sigue a otro autor que sigue a otro autor. Vladimir Nabokov también fue una persona muy culta y muy estudiada. Murió en los años 70. Nabokov va a escribir también un comentario sobre la obra más importante de uno de los escritores germanoparlantes más célebres del mundo de la literatura del espacio de habla alemana, Franz Kafka. Esa obra importante se llama La Metamorfosis. En alemán original, Die Verwandlung. Verwandlung, con artículo femenino, es la palabra alemana para cambio, transformación, metamorfosis. A su vez, la palabra metamorfosis es otro helenismo, es decir, una palabra que viene del idioma griego. El conocido relato de Kafka cuenta la historia de Gregor Samsa, que un día se levanta de su cama y se ve a sí mismo transformado en un monstruoso insecto. Se trata de eso, básicamente, lo que en Harry Potter llamarían animagos, ¿sí? Como Sirius Black, que lo interpreta el gran Gary Oldman, personas que se transforman en un animal. De todas formas, este es un motivo recurrente de la literatura. Es el mismo cuento de Boris Vian, por ejemplo. Boris Vian es una especie de Julio Cortázar, pero europeo, ¿sí? Bien francés y bien de París. Vian escribió un cuento que se llama El Lobo Hombre. Para la gente que ha ido a bares de rock a tomar cerveza, habrán escuchado una canción que se llama El Lobo Hombre en París, de La Unión. Esa canción está basada en el cuento de Boris Vian sobre el lobo hombre. Es la historia del hombre lobo, pero al revés. O sea, la historia del hombre lobo al revés es un lobo al cual lo muerde un humano. Y entonces ese lobo se transforma en un ser humano y nos cuenta la experiencia y todo lo que tiene que pasar por el hecho de ser ahora una persona. Así que el motivo de la transformación en la literatura y la cultura es recurrente. Podemos imaginarnos también que existen varias razones para estas transformaciones. Ese es el asunto, nada más y nada menos que la interpretación. De eso hablamos en el episodio número 3, que fue, pues, ¿qué es la ilustración? Según Fernando Vallejo, no hay sino interpretación. Eso lo dice en una entrevista donde le preguntan que si él cree que la Biblia ha sido tergiversada a lo largo de la historia. Aquí vamos a adherirnos a ese punto de vista. Vamos a decir que el asunto de la interpretación es significativo, es importante, está presente. Sin embargo,
es la idea de la interpretación, hay que matizarla igual. De eso podemos hablar cuando estemos con Peterson, por ejemplo, por allá en Canadá, hablando de los postmodernos, como no todas las interpretaciones son viables, no todas son posibles. Eso es lo que dice Peterson. Brevemente, en el comentario de la metamorfosis que hace Nabokov, el autor nos dice que no importa la emoción con la cual examinemos una narración, una pieza musical o un hermoso cuadro, siempre habrá personas a las cuales estas creaciones no les comuniquen nada y ante ellas no les corra un escalofrío en la espalda. Aquellos que ven en la obra de Kafka más que una simple fantasía artificial sobre un insecto son bienvenidos a la lista de los buenos y los verdaderos lectores. Así, de esta manera empieza el comentario de Nabokov. Más tarde nos va a decir su interpretación sobre la obra de Kafka. Nos dice que su caparazón surge como una especie de protección contra el mundo exterior, protección de su familia, de su trabajo. Surge precisamente por ese afán que tiene el personaje de sentirse protegido, lo cual no lo consigue en la familia. Eso está directamente relacionado con el desenlace del relato. Así que la palabra que usa Vladimir Nabokov es Schutz, con artículo femenino, Schutz con artículo masculino, perdón. Schutz es la palabra alemana para protección. Y entonces ahí es cuando vamos y escuchamos una canción de los fantásticos Placebo, que se llama Protege-moi, en español, protégeme. Para Bolaños hay cierta coincidencia con la concepción de Walter Benjamin, el de la tarea del traductor, en la medida en que la creación poética y su traducción trascienden las lenguas individuales y se elevan hacia lo divino. Eso lo presenta Nabokov en el artículo Problems of Translation Onegin in English del año 1955. De ese mismo año es Lolita, la novela. De ese mismo año son los 12 años con Hitler. Ahí Nabokov presenta a un poeta ruso que se llama Pushkin. Según Nabokov, Pushkin es más producto de la literatura francesa que de la cultura rusa. Es el producto del genio individual del poeta, que ya no es ni ruso ni francés, sino que es universal y es divino. Pushkin escribió un poema que se llama el Onegin. Onegin está escrito originalmente en idioma ruso. Vamos a hablar un momento de la métrica grecolatina. Esas son unas unidades de medida para clasificar una serie de versos. Entonces, dependiendo de la cantidad de sílabas en los versos, reciben distintos nombres. Entonces, dependiendo, se llaman jambos, troquios, dáctilos. Entonces, por eso se habla de poesía yámbica, poesía trocaica, los versos dactílicos. En el mundo de la métrica grecolatina se usa también la noción de pie. ¿Sí? Los pies como una unidad de medida de los versos. Según Bolaños, el Onegin está escrito en tetrámetro yámbico rimado y trímetro trocaico. Es casi un trabalenguas eso. Esos son nombres que tienen que ver con la medida de los versos según las sílabas. ¿Por qué es importante toda esta carreta de la métrica? El asunto con la traducción del poema del Onegin no es tanto traducir el contenido y la historia que se relata, sino traducir la forma en la cual está escrito el poema. Según los autores, no es un asunto del qué, sino del cómo. Es decir, no importa qué es lo que comunica el poema Onegin, no importa el contenido, sino importa es la forma en la que está escrito, que está escrito en tetrámetro yámbico rimado, cómo mantener el tetrámetro yámbico rimado en los dos idiomas, tanto en ruso como en inglés. Esa es la cuestión principal del artículo de Nabokov sobre la traducción de Pushkin. Es un asunto de forma. Vamos a repetir esa idea. La tarea de Nabokov es cómo traducir el poema Onegin del ruso al inglés. Con esto aparece otra noción de análisis, otro concepto que es importante discutirlo cuando hablamos de estudios de traducción o de traductología. Amparo Hurtado las llama nociones centrales de análisis. Aquí aparece la noción de dirección de traducción. El verdadero intelectual, el verdadero filósofo es quien define nuevamente con sus propias ideas, sus propios conceptos, las palabras que la gente ya sabe. Esa tarea no es fácil ni es atractiva porque hoy en día nadie se pone a pensar si las palabras sí las están usando bien. Aquí en Colombia ni siquiera el presidente tiene el decoro de hablar bien y usar el idioma como se debe, entonces por eso dice así lo querí. No tiene el decoro de respetar las verdaderas formas del verbo, como apunta Rufino José Cuervo, de los cuervos chéveres de Colombia, y a la velocidad a la que vamos nadie se pone a pensar si las palabras sí están siendo dotadas del significado que supuestamente tienen.
Asunto del significado. Así que vamos a ver qué es lo que queremos decir con dirección cuando estamos hablando de comparación de lenguas extranjeras. Dirección quiere decir que si traducimos de la lengua materna a la lengua extranjera o si traducimos de la lengua extranjera a la lengua materna. Existen dos tipos de traducción según la dirección. Traducción directa y traducción inversa. Una traducción directa es cuando traducimos de la lengua extranjera a la lengua materna. Una traducción directa es cuando traducimos, por ejemplo, en nuestro caso, del alemán al español. Eso sería directo. Y una traducción inverso es cuando traducimos de la lengua materna a la extranjera. Es decir, si vamos a traducir de español a alemán, eso sería traducción inverso. Y con esto llevamos horas y horas hablando de mi mundo interior en estos tiempos de pandemia. Primordialmente me interesa edificar a la gente, formar el ser humano, educar a las personas, y esa es la labor del docente según Cicerón, que define el verbo docere. ¿Qué es el verbo docere? Teach, enseñar, enseñar. Significa proveer la verdad mediante la argumentación y la presentación de los hechos. Esto fue un alegato en torno a un concepto que atañe las lenguas, una noción vinculada con la cultura, la religión, la literatura, la música, el cine, en fin. Vamos a presentar autores, textos y comentarios con los cuales se va a promover la discusión y el debate en torno a la calidad de una estrategia puntual de aprendizaje de lenguas extranjeras. Hablamos de la quinta habilidad del lenguaje, la comparación, la mediación cultural, la posibilidad de descubrir los mundos extraños y el mundo propio. Estamos hablando de la traducción. Intentamos encontrar la calidad de la traducción en estos contenidos. El estudio y la disciplina científica que se ocupa de la traducción se llama Traductología, es el nombre del podcast, y quien les habla se llama Marcel Forigua. Estos párrafos orbitaron en los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos y las culturas. Estos son los espacios de habla española, de habla inglesa, de habla alemana, de otras maneras de expresarse. Son los espacios donde la gente habla en lenguas extrañas, donde se discute la lingüística, la cultura, la literatura y la filosofía. Con ustedes, Marcel Forigua. Muchísimas gracias.